En esta primera clase vamos a crear el objeto jugador y analizar la solución para implementar el movimiento de cualquier juego de plataformas. Luego de crear el proyecto en modo 2D, te pediré que descargues desde el apartado de recursos de esta clase el paquete de Unity que contiene un sprite sheet, es decir, una hoja que contiene todos los sprites del jugador. Si lo deseas, puedes utilizar cualquier otro recurso que hayas creado o descargado, siempre y cuando tenga los sprites para crear las animaciones de correr, saltar y disparar. En los recursos adjuntos a esta clase podrás encontrar también el enlace del Asset Store del creador de estos sprites, los cuales son provistos de manera gratuita y con licencia de dominio público. Una vez importada la hoja de sprites del jugador a nuestro proyecto, deberemos configurar su asset para poder utilizarlo, como ya hicimos en secciones anteriores. En este caso, utilizaremos el Sprite Mode en múltiple para indicar que este asset contiene varios sprites. En Pixels per Unity utilizaremos el valor 30 para indicar que 30 píxeles de la imagen original serán equivalentes a una unidad de Unity. Como estos sprites son pixel art, quitaremos también todo tipo de filtro o anti-alias para mantener la imagen tal cual la vemos en el archivo original. Finalmente, utilizaremos el Sprite Editor para recortar los sprites de la hoja utilizando el método por tamaño, sabiendo que cada sprite individual dentro de la hoja es de 80 por 80. Una vez configurado este asset, crearemos ahora un nuevo objeto vacío, jugador, y le añadiremos un nuevo objeto con su sprite renderer, utilizando por ahora el sprite 0 para mostrarlo en la escena. Ahora, para implementar los controles, le agregaremos al objeto jugador un componente Rigid Body 2D para moverlo mediante el motor de física. En la sección de Constraints de todo Rigid Body podemos especificar las limitaciones en cuanto al movimiento y rotación de cada eje. En nuestro caso, marcaremos el casillero Freeze Rotation Z para evitar que el Rigid Body de este objeto rote en ese eje. También le agregaremos un Collider para detectar sus colisiones. Y finalmente, le agregaremos un nuevo componente Controles Jugador de tipo Script para su implementación. En este script utilizaremos el eje virtual horizontal para mover el Rigid Body del jugador. Hasta ahora, en el curso, hemos utilizado el método update para escribir código que se repite en cada fotograma del juego. Si bien esto suele resolver el problema, debemos tener en cuenta que cuando estamos escribiendo código para alterar el motor de física, Unity nos provee con otro método llamado Fixed Update. La diferencia entre update y Fixed Update es que el primero se ejecuta una vez por fotograma, mientras que Fixed Update se ejecuta en cada actualización del motor de física, por lo que puede ejecutarse 0, 1 o más veces por cada fotograma. La ubicación más correcta entonces para manipular Rigid Bodies es dentro del método Fixed Update. El movimiento en sí lo seguiremos haciendo como en secciones anteriores. Obtendremos el valor del eje virtual horizontal, esta vez utilizando el método getAxisRaw para que la entrada sea sin suavizar por parte de Unity, y luego modificaremos la velocidad del Rigid Body con la propiedad Velocity. Recordemos que la velocidad se expresa en vectores, por lo que simplemente crearemos un nuevo vector 2 y le asignaremos como velocidad horizontal el valor del eje virtual multiplicado por una propiedad velocidad de esta clase. Como velocidad vertical mantendremos la que tiene el Rigid Body actualmente, para permitirle al jugador moverse incluso cuando está en el aire. Antes de ejecutar el juego, coloquemos un objeto vacío con un collider debajo del jugador para evitar que caiga al vacío. En las siguientes clases crearemos el nivel correctamente. Bien, el jugador ya puede moverse. Ahora mejoraremos el código para que el sprite mire en la dirección en la que se está moviendo. Para esto agregaremos una nueva propiedad mirando a la derecha que será de tipo booleano y comenzará en verdadero ya que el sprite original está mirando en esa dirección. En el código para mover al jugador, luego de modificar la velocidad del Rigid Body, utilizaremos una estructura condicional if para preguntar si la velocidad horizontal del Rigid Body es mayor que 0, es decir, si se está moviendo a la derecha.
Además, preguntaremos si la propiedad mirando a la derecha es falsa, en cuyo caso rotaremos el eje vertical del transform mediante la propiedad rotation para que su rotación horizontal sea 0. Finalmente, actualizaremos el valor de la propiedad mirando a la derecha. Notar que para preguntar si la propiedad mirando a la derecha es falsa, utilizamos la operación lógica de negación, anteponiendo un signo de exclamación antes del valor de la variable. Esto es equivalente a escribir mirando a la derecha igual a false. Para el caso restante aplicaremos la misma lógica, solo que preguntaremos si la velocidad de movimiento del rigid body es menor que 0, es decir, a la izquierda, y la propiedad mirando a la derecha es verdadero. En este caso modificaremos la rotación del transform a 180 grados en el eje Y. Ejecutemos el juego para verificar que esto funciona. Bien, ya tenemos el movimiento horizontal del jugador implementado, pero para darle vida necesitaremos ahora animar los sprites. Para esto utilizaremos el sistema de animación de Unity que ya estudiamos en la sección 8. Si no lo recuerdas, te recomiendo volver a ver la clase sobre animación antes de continuar con este video. Abramos entonces la pestaña de animación presionando Ctrl y 6 y presionemos el botón Create para crear el Animation Controller del jugador, así como su primer clip. A este primer clip lo llamaremos idle, que significa ocioso o desocupado. Será la animación que se muestre cuando el jugador esté parado. Ahora bien, en secciones anteriores aprendimos que una animación no es más que una sucesión de cambios en las propiedades del objeto. En este caso, lo que queremos cambiar es el sprite del sprite renderer del objeto. Agreguemos entonces esta propiedad a la línea de tiempo. Veremos que, como siempre, Unity nos agrega dos claves, una en el momento 00 y otra en el momento 10. En este caso, como estaremos cambiando el sprite referenciado, siempre es conveniente que la primera y última clave sean el valor original de la propiedad antes de modificarla, para que la animación se vea más fluida. Bien, para crear esta animación iremos al asset de los sprites del jugador y seleccionaremos los tres sprites restantes de esta animación, desde sprites jugador 1 hasta sprites jugador 3, y los arrastraremos hasta la línea de tiempo del clip. Puedes cambiar la posición de las pestañas para facilitar esta tarea. Al hacer esto, se agregarán tres nuevas claves al clip donde en cada una se cambia el sprite. Ejecutemos la vista previa de la animación y reacomodemos las claves para separarlas de manera uniforme. Una vez terminado el clip, podemos ejecutar el juego para ver los resultados. Recordemos que esta animación será la que se muestre por defecto, ya que es la única que tiene el jugador por el momento. Bien, agreguemos ahora un nuevo clip para animar de manera diferente al jugador cuando se esté moviendo. Recordemos que para crear un nuevo clip debemos hacer clic en el listado de la parte superior izquierda y seleccionar Create New Clip. Le daremos por nombre Corriendo. Al igual que el clip anterior, modificaremos la propiedad Sprite del Sprite Renderer y le asignaremos los sprites correspondientes del asset, esta vez desde el 4 hasta el 13. Notar que en este caso no nos servirán las claves incluidas por defecto, por lo que simplemente las eliminaremos seleccionándolas y presionando la tecla Suprimir. Para cambiar la separación de varias claves a la vez, podemos hacer clic en la primera y la última manteniendo la tecla Shift presionada. Luego podemos cambiar la distribución de las claves haciendo clic y arrastrando las barras azules de selección. La duración correcta de esta animación dependerá en gran medida de la velocidad a la que hayamos elegido mover al jugador, por lo que deberás probar por tu cuenta cuál se adapta mejor a tu caso. Ahora que tenemos el segundo clip creado, deberemos configurar el Animation Controller para especificar cuándo se realizan las transiciones entre los estados idle y corriendo. Abramos entonces la ventana de Animator desde Windows Animation Animator. Aquí crearemos una nueva transición entre el estado idle y corriendo, y luego también entre corriendo e idle.
Ahora bien, ¿bajo qué condiciones se produce cada una de estas dos transiciones? Para poder definir las condiciones, recordemos que podemos hacer uso de los parámetros del Animation Controller. Creemos uno nuevo de tipo booleano para indicar si el jugador se está moviendo o no. Notar que en este caso, al ser un booleano, podrá tener solo los valores verdadero o falso. Utilizaremos esto para definir las condiciones de nuestras transiciones. Para el caso de la transición de idle a corriendo, diremos que la condición es que el parámetro en movimiento debe ser verdadero, y para la transición de regreso, es decir, de corriendo a idle, diremos que ese mismo parámetro debe ser falso. Antes de codificar en qué momento cambia el valor del parámetro, ejecutemos el juego con la ventana de Animator visible para probar estas transiciones. Notar que, al cambiar el valor del parámetro, hay un pequeño retraso entre que se cambia de un estado a otro. Para corregir esto, detengamos el juego y hagamos clic sobre cada una de las transiciones para modificar sus propiedades. En primer lugar, desmarcaremos hasExitTime, que indica que la animación se termina por tiempo y no por una condición, lo cual no es necesario en nuestro caso. Luego desmarcaremos la opción Fixed Duration, la cual indica que la transición tiene una duración fija, lo cual tampoco es necesario en nuestro caso. Finalmente, en la propiedad Transition Duration, debemos poner el valor 0 para indicar que la duración de esta transición será 0, es decir, se realizará de manera instantánea. Aplicaremos estas mismas configuraciones a todas las transiciones de este proyecto. Es importante destacar que estas configuraciones existen ya que Unity da soporte a animaciones complejas de mallas 3D, en donde podría ser deseable hacer las transiciones suavizadas. Pero para los casos de juegos 2D y pixel art, las transiciones deberán ser inmediatas, ya que lo que se está modificando es simplemente el sprite que se muestra en pantalla. Bien, habiendo pulido las transiciones, vayamos ahora al código de controles jugador para modificar el valor del parámetro del Animation Controller según corresponda. En el método en donde cambiamos la velocidad del Rigid Body, simplemente preguntaremos si dicha velocidad es 0, en cuyo caso le notificaremos al Animation Controller que ponga en falso el parámetro en movimiento, y si no es 0, lo pondremos en verdadero. Podemos incluso ahorrarnos la estructura if aprovechando que el parámetro es de tipo booleano y enviarle directamente el resultado de la comparación de la velocidad con 0. Ejecutemos el juego para verificar el funcionamiento. Aquí concluimos esta clase en la que hemos implementado el movimiento del jugador y sus animaciones correspondientes. En la siguiente clase implementaremos la capacidad de saltar del jugador.